Pregunta número 1. ¿Quién pintó La Última Cena? Pablo Picasso, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh. El autor de esta pintura mural es Leonardo da Vinci. Esta obra está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra en la pared sobre la que fue pintado originalmente el convento de Santa María del Grassi, en Italia. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la primera película de Disney? Dumbo, Blancanieves, Aladdin, Pinocho. La primera película de Disney fue Blancanieves y los 7 enanitos. Se estrenó el 21 de diciembre de 1937, seguido por Pinocho, que se estrenó 3 años más tarde. Pregunta número 3. ¿Cuál es el idioma oficial de los Estados Unidos? No hay idioma oficial. Castellano, inglés, bilingüe. ¿Habéis caído en la trampa que lleva esta pregunta? En Estados Unidos no existe un idioma oficial. Sin embargo, la Constitución y las leyes están escritas en inglés. En dicho país se hablan cientos de idiomas y dialectos, siendo el español el más común entre todos ellos. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los 3 lados iguales? Escaleno, isósceles, rectángulo, equilátero. La respuesta correcta es equilátero, siendo los 3 lados exactamente iguales entre ellos. El prefijo equi tiene el origen latino, que significa igual, equitativo. Pregunta número 5. ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿50 centígrados? ¿100 centígrados? ¿75 centígrados? 200 centígrados. La respuesta correcta es 100 grados. La temperatura de ebullición depende de la presión a la que esté sometido el líquido. En una olla a presión, debido a la mayor presión en su interior, el agua puede llegar a alcanzar los 105 o 110 grados antes de hervir. Pregunta número 6. ¿Cuál es la capital de Australia? Melbourne, Sydney, Canberra, Darwin. La capital es Canberra. Ni Sydney, ni Melbourne. Estas ciudades se debatían para ver cuál sería la capital de Australia. Al final, debido a que son ciudades costeras por la amenaza de posibles ataques navales, se construyó otra ciudad desde cero para ser la capital. Pregunta número 7. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Yuri Gagarin, Jan Leeuw, Neil Armstrong, Michael Collins. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna, el 21 de julio de 1969, y cuando puso un pie en la superficie lunar, pronunció esta frase que seguro conocerás.
Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pregunta número 8. ¿Cuál es el lugar más caluroso del planeta? Montañas flameantes, Kebili, Valle de la Muerte, el desierto de Lut. Aunque todas las opciones son sitios conocidos por sus altas temperaturas, donde se ha detectado la temperatura más alta jamás registrada en nuestro planeta, ha sido en el desierto de Lut, alcanzando una temperatura de 70,7 grados. Pregunta número 9. ¿Quién es el autor de El Quijote? ¿Miguel de Cervantes? ¿Francisco de Quevedo? ¿Víctor Hugo? ¿León Tolstoy? Miguel de Cervantes fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. El Quijote es su obra más conocida. Está considerado la máxima figura de la literatura española. Pregunta número 10. ¿De qué estado fue emperador Napoleón Bonaparte? ¿Portugal? ¿Alemania? ¿España? ¿Francia? Napoleón fue emperador de los franceses. Es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, por sus victorias en combates, aunque con ciertas derrotas. Pese a que su evidente valentía lo haga difícil de creer, padecía alorofobia. Napoleón Bonaparte le temía a los gatos. Pregunta número 11. ¿En qué país se usó la primera bomba atómica en combate? China, Japón, Rusia, Estados Unidos. Desgraciadamente, el primer país en sufrir las consecuencias de las bombas atómicas fue Japón. El arma nuclear nombrada como Little Boy fue soltada sobre la ciudad de Hiroshima el día 6 de agosto de 1945 y como Japón aún no se rindió, le siguió la detonación de Fat Man sobre Nagasaki, tan solo 3 días después. Así consiguieron la rendición del pueblo japonés. Este fue un ataque nuclear ordenado por el en aquel entonces presidente de Estados Unidos, Harry Swinomish Truman, dejando más de 110.000 muertos tan solo en esos días, sin contar los que morirían posteriormente por los efectos de la radiación. Pregunta número 12. ¿Cuál es el idioma más antiguo de los que sobreviven en Europa? Lituano, armenio, euskera, galés. La respuesta correcta es euskera. Este idioma es hablado en una parte de España y de Francia. Es el único idioma de Europa que no tiene relación con ningún otro. Aunque su procedencia sigue siendo un misterio, se estima que su origen es anterior al de los pueblos íberos y celtas. Pregunta número 13. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Piel, hígado, intestinos, pulmones. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. En un adulto puede tener una superficie aproximada de 2 metros cuadrados y pesar alrededor de 5 kilogramos. Pregunta número 14.
¿Quién fue el primer ser humano en viajar al espacio? Estos nombres os van a sonar ya. Neil Armstrong, Jan Liwei, Yuri Gagarin, Michael Collins. Fue el cosmonauta y piloto de la Fuerza Aérea Soviética Yuri Gagarin, al ser lanzado en abril de 1961, convirtiéndose así en el primer hombre en viajar al espacio exterior. Pasó a ser una celebridad internacional y fue galardonado como el héroe de la Unión Soviética, el mayor honor de su país. Pregunta número 15. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? 1979, 1986, 1990, 1989. El muro de Berlín fue derribado el 9 de noviembre de 1989. Este muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y dividió la ciudad y a su población durante casi 3 décadas. Era una estructura de hormigón con 120 kilómetros de longitud y unos 3 metros de altura. Me gustaría saber cuántas preguntas has logrado responder correctamente. Puedes escribirlo en los comentarios y además, dime qué otras preguntas te gustaría que incluyese en el próximo vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Muchísimas gracias.